Hola, hoy estudiaremos un poco de física. Hoy nos toca estudiar las leyes de Newton. Para comenzar, recordemos que existen tres leyes de Newton. La primera trata de la inercia. La inercia depende básicamente de la masa. En este caso, para que un cuerpo se encuentre en estado de inercia, podría provocarse dos condiciones. La primera es que el cuerpo no se mueva, por lo tanto su velocidad permanece igual a cero, o la otra condición es que la velocidad sea constante. En ambos casos nosotros diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio si y solo si la sumatoria de todas sus fuerzas equivalen a cero. La segunda ley trata de la acción de una fuerza y esta fuerza equivale a la masa por la aceleración. Y la tercera ley nos dice que a toda acción existe una reacción. En este caso va a existir una fuerza contraria a la fuerza que provoca el movimiento. En este caso, en este ejercicio, hablaremos acerca de la primera ley, que es la ley de la inercia, y veremos cómo un cuerpo permanece en equilibrio, donde todas sus fuerzas se igualan a cero. Recordemos algo. En la primera ley de Newton, esta depende de la masa. Notaremos algo, que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, o su velocidad equivale a cero, o su velocidad es constante. En ambos casos, el cuerpo se encontrará en equilibrio. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, estará cumpliendo la primera ley, la ley de la inercia. Por lo tanto, la sumatoria de todas sus fuerzas van a equivaler a cero. Existen algunas fuerzas que impiden que el objeto se mueva. Este tipo de fuerza se le llama fuerza de fricción. La fuerza de fricción equivale a μ y este μ se llama coeficiente de fricción por la fuerza normal. μ tiene dos posibilidades. Si el objeto se mueve a velocidad constante, a este se le conoce como μ cinético. Y si el objeto permanece en reposo, a μ se le va a conocer como μ estático. Veremos cómo funciona en este ejercicio. Comenzaremos. El ejercicio me dice lo siguiente. Como una regla principal que yo aconsejo es leer al menos 2 veces el problema antes de sacar los datos. Eso nos dará una visión muy clara de la estrategia que debemos de aplicar para poder resolver el ejercicio. Lo leeremos. Se ejerce una fuerza horizontal de 30 newtons sobre una caja de 12 kilogramos y esta se desliza con una velocidad constante sobre una superficie horizontal. Determine el coeficiente de fricción cinético, en este caso μk. Existen algunas palabras clave. Por ejemplo, una de las palabras clave es que la velocidad es constante. ¿Qué me quiere decir cuando la velocidad es constante? Me quiere decir que el cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas presentes en el objeto van a ser igual a cero. Otra cosa muy importante es que el objeto se está moviendo. Por lo tanto, μk es μ cinético. Datos. Fuerza, 30 newton. Masa equivale a 12 kilogramos. Velocidad igual a constante. Por lo tanto, la sumatoria de todas sus fuerzas equivalen a cero. Y lo que vamos a determinar es el valor del coeficiente de fricción cinético. Otra cosa muy importante en este ejercicio es establecer la gráfica. El ejercicio nos dice que una fuerza se aplica a un objeto de manera horizontal, o sea que la fuerza equivale a 30 newton con respecto a una superficie horizontal. Notaremos que la fuerza y la superficie van a ser paralelas. Por lo tanto, el ángulo de inclinación entre la fuerza y la superficie equivale a 0 grados. Otra cosa muy importante en notar es que la fuerza de fricción es contraria al movimiento, por lo tanto irá en dirección contraria. Siempre que exista una superficie va a existir una fuerza que va a ser perpendicular a la superficie.
Eso significa que va a formar un ángulo de 90 grados y a este tipo de fuerza se le llama fuerza normal. Otra fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, que siempre apunta hacia abajo. Y el peso, recordemos, que equivale a masa por gravedad. Una vez que hicimos un gráfico, ahora nos tocaría hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre que situamos sobre el objeto, situaremos un plano cartesiano. En el plano cartesiano tendremos que poner todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Por lo tanto, tendríamos que la fuerza que se está aplicando al objeto va hacia la derecha del eje X positivo. La fuerza de fricción está en dirección contraria al movimiento. La fuerza normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie, y el peso, que siempre va a apuntar hacia abajo. Una vez que ya situamos todas las fuerzas dentro del plano cartesiano, veremos que la velocidad permanece constante. Por lo tanto, esto me quiere decir que la sumatoria de fuerzas presente en X, que es la que se da el movimiento, van a equivaler a 0. Y que la sumatoria de fuerza en Y también van a equivaler a 0. Veremos qué fuerzas van a ser las que están presentes en X. La sumatoria de fuerza en X, notaremos que en X va la fuerza que se aplica al objeto, que va hacia la derecha, por lo tanto, esta debería de ser positiva, menos la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción va en dirección del eje X negativo. Como la sumatoria de fuerzas ya habíamos establecido que el objeto estaba en equilibrio, esta equivale a 0. Por lo tanto, si pasamos la fuerza de fricción al otro lado, la fuerza de fricción equivale a F. Y notemos que la fuerza de fricción en este caso es μk por la fuerza normal y esta equivale a F. Como lo que quiero saber es el valor de μk, la fuerza normal estaría multiplicando a μk. Por lo tanto, ella pasaría a dividir. Esto equivale a F sobre la fuerza normal. Ahora plantearemos las fuerzas que están presentes en el eje Y. Notaremos que las fuerzas que están presentes en el eje Y son la fuerza normal, que va hacia la Y positiva, menos el peso. Calcularemos el peso. Recordemos que el peso equivale a la masa por la gravedad. Inicialmente dijimos que la masa equivale a 12 kilogramos. Por lo tanto, 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto sería igual a 117.6 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado equivale a newton. Por lo tanto, el peso equivale a 117.6 newton. Regresando, nos damos cuenta que ya tenemos el peso. Por lo tanto, como la sumatoria de fuerza equivale a 0, tendríamos que la fuerza normal también equivale al peso. Por lo tanto, la fuerza normal equivale a 117.6 newton. Ahora notaremos lo siguiente. Para encontrar el valor de μk era igual a la fuerza sobre la fuerza normal. Por lo tanto, μk, que se llama coeficiente de fricción cinético, equivale a la fuerza, que en este caso sería 30 newton, sobre el valor de la fuerza de fricción, que equivale a 117.6 newton. Al dividir, notaremos que los newton se van y μk equivale a 0.25. μk se conoce como coeficiente de fricción cinético. Recordemos que en este caso el coeficiente de fricción cinético es adimensional. Eso significa que él simplemente es un coeficiente que va a depender del tipo de material en el cual se esté arrastrando el objeto. Debemos notar que si el objeto es demasiado rugoso, el coeficiente de fricción será muy alto. Bueno, espero te haya sido útil la información. Nos veremos en el siguiente video. Recuerda suscribirte al canal y compartir. Nos vemos.